aquí tenemos una ilustración de la última parte de lo que habíamos visto en la clase anterior. Estamos en el control de la microcirculación, llamo en el número 5. Aquí tenemos el efecto de un aumento de la resistencia vascular periférica y una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Qué efecto tiene sobre la presión capilar? Aquí tenemos marcado que la resistencia en la arteriola disminuyó y vasodilató. Cuando vasodilato aumenta la presión capilar. Lo contrario pasaría cuando la resistencia está aumentada, que aquí le vemos el tamaño más pequeño que acá. Entonces la presión capilar acá disminuye y por eso va la gráfica en descenso. Eso es como para ilustrar eso. La otra cuestión que debemos ilustrar es lo que nosotros le teníamos diciendo, que habíamos dicho en palabras. Un capilar bien perfundido, miren lo que son las diferentes fuerzas de Stalin, presión capilar, oncótica plasmática, intersticial, oncótica y intersticial de líquido. En un capilar bien perfundido, miren lo que dice acá, presión neta de filtración. Todo lo que es de 0 para arriba es positivo, o sea que saca líquido hacia afuera. Miren las flechitas cada vez más pequeñas, pero todas esas flechas en todo momento están sacando líquido hacia afuera. Entonces un capilar bien perfundido nunca da el criterio de lo que decíamos antes. No es que la mitad bote el líquido hacia afuera y la otra mitad le dé por chupar ese líquido. No. Está plenamente demostrado que un capilar bien perfundido simplemente a toda hora saca líquido. Y si fuera por eso tendría que retornar ese líquido que pasó al intersticio por los linfáticos otra vez a la sangre. Vamos a ver el efecto de una vasoconstricción en etapa temprana y tardía. Es lo que le decíamos. Mire que aquí en la etapa temprana saca líquidos y la otra parte entra líquidos. ¿Por qué? Porque como disminuyó la presión capilar acá, esta pi plasmática que es hacia adentro más la pi intersticial le ganan a la suma de la capilar más la intersticial de proteínas en este pedazo del capilar. Por eso reabsorbe. Pero una vez haya reabsorbido cierta cantidad de líquidos, pues ¿qué pasa? Miremos lo que le ocurre. La presión intersticial del líquido, mire cómo va cayendo. Aquí era una recta, aquí cae porque metí líquido otra vez para acá. Y la presión oncótica de las proteínas del intersticio, mire que se elevan un poquito. ¿Por qué? Porque como le metí líquido a partir del intersticio al interior del capilar y las proteínas no se metieron ahí, pues simplemente entonces eso llega a un límite en que ya no da más para que siga absorbiendo y vuelve el capilar tardíamente a presentar una salida neta de líquido. O sea que prácticamente un tejido para que pueda reabsorber continuamente tendría que tener un diseño distinto, que sería este. La presión capilar acá, para afuera, la del plasma para adentro, la intersticial hacia adentro y la intersticial de proteína hacia acá. Siempre que yo filtrase líquido y reabsorbiera con este, por ejemplo en una vasoconstricción temprana, para evitar de que esta presión disminuya al meterse el líquido hacia acá, entonces ¿qué haría yo? Pongo otra fuente de líquidos, que aquí haya líquidos que se reabsorban para que cuando este líquido pase acá, este pase acá. Para que cuando ese líquido quiera, al pasarse acá, aumentar esta concentración de proteínas, este las diluya y no vaya a ocurrir lo que pasó acá. O sea, intento mantener este estado continuamente para mantener una absorción continua. Pero eso es si yo tengo una fuente extraordinaria adicional de líquidos, como pasa en el tracto gastrointestinal. Este es un capilar de la pared, este es el intersticio y esta es la luz del intestino. También ocurre en los ganglios linfáticos, donde usted tiene un sistema de linfa que pasa y alimenta continuamente a un capilar para que pueda en un momento dado, si quiere, absorber líquido y no agotarse el mecanismo, porque en un mecanismo que no sea alimentado por otra fuente adicional le pasa esto. En la etapa temprana reabsorbe líquidos por el lado venoso del capilar, pero después al rato ya vuelve y filtra a toda hora continua, entonces tiene un limitante.
Eso es demasiado importante. Entonces, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, por eso es una táctica para mantenerse en un intento de resolver continuamente. Entonces, ese paso de líquido intersticial al líquido intravascular es un mecanismo importante para tener en cuenta. Por ejemplo, en una hemorragia, cuando yo pierdo sangre, hay una tendencia a hacer una vasoconstricción arteriolar. Esa vasoconstricción arteriolar, ¿qué me va a garantizar? Me va a garantizar esto. Cierro acá, en las arteriolas bien fuerte, y la presión capilar acá disminuye. Y esa presión capilar disminuida me va a favorecer una cuestión. Las fuerzas de Stalin harían las veces como una vasoconstricción temprana y rápida. Empieza a entrar líquido acá. Empieza a entrar líquido, eso pasa líquido que se llama autotransfusión. Es decir, el intersticio cumple su papel. Este intersticio cumple el papel de que cuando el plasma, aquí en el capilar, disminuye su volumen, este trata de darle una ayudita metiéndole líquido acá para ver si el organismo como un todo va mejorando su volemia. En cambio, ese mecanismo se agota tarde o temprano por lo que pasa con esto. Mientras no sea un órgano alimentado con otro fuente aquí adicional de líquido, como el tracto gastrointestinal, el problema es que no va a haber buen suministro de agua acá y por lo tanto esto va a autotransfundir una cierta cantidad de líquido que no es sangre. Entonces uno no puede tomar la palabra textual transfusión sanguínea, es una autotransfusión de líquido intersticial acá que me puede representar hasta ganar, pues pasar 500 mililitros del intersticio al interior del vaso, que eso en este momento que yo tuve una hemorragia me servirá porque esto se manifestará en un mayor retorno venoso y en una mayor precarga que hará que yo haga una eyección mayor y por lo menos intente mejorar ese gasto cardíaco, el cual yo no lo tengo. Eso es un criterio importante, a nosotros nos debe quedar muy claro sobre eso. Lo otro, eso en cuanto a todo lo que hemos hablado ha sido de la presión de los capilares. Ahora, vale la pena después hablar de otra cosa más de edema, pero hablemos algo de la presión, el otro tipo de presión que tenemos que tener en cuenta, la presión del líquido intersticial. La presión del líquido intersticial. Y vemos que hace un intersticio. Entonces, busquemos por acá. Mire, este es un intersticio. Matriz extracelular, fibras de colágeno, como un enrejado. Aquí hay proteoglicanos, que son estas antenitas con estos azúcares cargados negativamente, y esta gran molécula que parece aquí un lazo, que es ácido hialurónico. Entonces, todo eso hace que estos sean como verdaderos corrosquitos donde aquí se acumula el agua. Por acá todo esto está atrapada el agua. El 95% del agua del intersticio está quieta normalmente, está sin movimiento en una persona normal. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que en este tipo de intersticio el agua va a estar atrapada, solo un 5% podrá moverse fácilmente en forma libre. Pero nos ayuda a tener un criterio muy claro por qué este intersticio es como enroscado con proteoglicanos y atrapa agua acá para mantener como niveles de repisa. ¿Por qué? Porque si el ser humano no tuviese en el intersticio todos esos disposición de proteoglicanos en forma como circular, en forma de atrapar el agua, estaría diciéndole a uno que uno pudiera transmitirla
presión gravitacional de arriba hacia abajo, y como el líquido pesa hacia abajo, el agua se le chorrearía, pues y prácticamente uno quedaría como una gotera y caería al agua, uno caería así por gravedad, entonces uno se desparramaría, uno mantiene la turgencia de la piel normal y no es chupado, es por ese efecto, que me favorece a mí, francamente, el mantenerme en un estado adecuado, que me hace a mí evitar que el líquido se me caiga en el piso. Es decir, yo tengo niveles a cada nivel, tengo este enrejado así, entonces el líquido no puede transmitir una presión continua hacia abajo porque no es una tubería libre donde haya caída libre. Esto está colocándolo aquí como si fueran repisitas, simplemente que lo estamos haciendo en forma de corrosquito así, entonces aquí hay una presión pero es muy limitada. La densidad por la gravedad, por la altura es muy limitada ahí. Entonces no hay una transmisión continua de líquido hacia abajo, afortunadamente. Eso en cuanto a presión del líquido intersticial, pero además de eso tenemos que ver qué características tiene el intersticio, que es otro criterio importante. Y esta es la gráfica de intersticio, en la que es una curva de capacitancia, porque aquí estamos graficando cambio en el volumen en la pierna de un animalito, y aquí la presión del líquido intersticial. Verdaderamente no es una curva de capacitancia, está mal colocada ahí. Estamos graficando en el eje de la Y, cambio de presión, porque estamos viendo la presión del líquido intersticial por medición por una capsulita que se coloca en la patica del animal. Entonces aquí estamos graficando presión. Aquí estamos graficando el cambio de volumen. Y nosotros ya hemos visto que capacitancia como tal es mi cambio de volumen sobre el cambio de la presión. Cambio lo contrario, que es contrario de la capacitancia, que es delta de P sobre delta de B, se llama rigidez o elastancia. Rigidez. Entonces, en una gráfica de rigidez yo grafico delta de P sobre delta de B. Si yo hubiera graficado acá delta de B sobre delta de P, la pendiente de lo que ponga acá es la capacitancia. En cambio, la pendiente de lo de acá se va a llamar rigidez. Viéndolo así entonces, vamos a ver lo siguiente. Al principio de esta gráfica, con cambios muy pequeños en que en volumen, la presión aumenta mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con cambios muy pequeños en el volumen, la presión del líquido intersticial aumenta mucho, o sea que es muy poco capacitante. Por lo tanto, su pendiente, que es la rigidez, veo que es muy alta. Si esto fuera muy capacitante, si fuera una curva de mucha capacitancia, querría decir que ante cualquier cambiecito el cambio de volumen sería muy grande. Eso es mentira. Aquí con cambio muy pequeño el volumen, lo que aumenta mucho es la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros le querramos sacar líquido del plasma al intersticio, el intersticio va a ser una fuerza muy violenta que se opone a ese movimiento del líquido para que permanezca afuera, y va a tratar de aumentar la presión del líquido intersticial para evitar la salida neta. Eso más o menos hasta que llegue a un poquito más de la presión atmosférica, que aquí es cero tomada, cero de referencia. Después mire que yo cambio mucho el volumen y la presión cambia muy poco. En esa parte de la curva el cambio de volumen es muy grande y la presión cambia muy poquito, aumenta muy poco. En ese lado de la curva que hay mucha capacitancia, que es decir que hay muy poca rigidez, que es lo que presenta esta curva en este pedazo de acá. Poca capacitancia y mucha rigidez. Mucha capacitancia, poca rigidez. Y acá vuelve a treparse por culpa del colágeno, que ya está muy estirado y desenroscado, y vuelve y la curva cambia la pendiente. Como aquí la pendiente es rigidez, se vuelve a estar muy rígida y muy poco capacitante como tal. Esas características son importantes en el intersticio, porque cada vez que nosotros intentemos sacarle volumencito de líquido
del capilar hacia afuera, el intersticio obedece con mucha resistencia inicialmente, hasta que ya no aguanta, hasta que aquí ya le saqué X cantidad de líquido, ya. Él cedió y ya lo que siga sacando yo de líquido, no tengo que hacer nada, no puedo evitarlo. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta para lo que vamos a tener como factores protectores contra el edema. Y eso nos va a ayudar entonces en el entendimiento de lo que nosotros después vamos a ver. De las fuerzas de Starling llevamos dos, la presión capilar, la presión intersticial de líquido y la capilar de líquido. Sin embargo, a nosotros nos quedan faltando dos fuerzas adicionales, que son la presión oncótica de las proteínas del intersticio y la presión oncótica de las proteínas ¿de qué? Del intersticio y del plasma. Y son dos fuerzas de Starling que hay que tener en cuenta para uno ver la posibilidad de si se forma o no edema. De todas maneras, hay que decirlo claramente. Nosotros ya habíamos visto una cuestión. Tenemos una concentración de proteínas en mi plasma que es mucho mayor que las proteínas que hay en el intersticio, que son mucho más bajas. Por eso la presión oncótica de las proteínas del plasma es una fuerza mucho mayor que la concentración de proteínas en el intersticio, que es mucho menor porque la ósmosis depende de la concentración de las partículas. Es una propiedad coligativa, concentración. Ahora, como estamos hablando no más que entre plasma e intersticio, y acá hay microporos, estos microporos no podemos olvidar lo que un microporo en el fondo nos está explicando. Y un microporo es esto, y ya volvemos a enfatizar sobre eso. Mire que esto era lo que antes creía que era un microporo, pero esto es un enrejado de glicosaminoglicanos de la glicocáliz que hace que los poritos sean esto. La gran mayoría del ser humano son microporos. Estos microporos son los que estamos hablando. Estos son los microporos que estamos hablando para explicar la salida de movimiento del líquido de un vaso al intersticio. Entonces es importante tener en cuenta eso. Muy poquita población hay de macroporos y las poquitas proteínas que salen al intersticio salen por los macroporos. Pero macroporos ya sabemos las teorías que tienen. Unas es que estos espacios son más grandes, otras por fusión de microvesículas y otras por transitosis. Pero ojo, estos son los microporos, los poritos que uno cree que debe pasar como que llaman, que son conducticos muy rectos, son no muy rectos, son de tortuoso recorrido y hay que ser realistas. Por ahí tiene que pasar las diferentes sustancias que quieran pasar de tamaño pequeño, como son los iones, la glucosa, los electrolitos y todo lo que no es grande, lo que quiera pasar por los microporos. Algunas proteínas pasarán por el escaso porcentaje de microporos que tienen. Pero ¿qué tenemos que llegar nosotros entonces? Antes de la formación del líquido como edema, tenemos que ser conscientes que la diferencia que hay entre el plasma y el intersticio en concentración de partículas que sean diferentes entre el plasma y el intersticio, la única diferencia verdaderamente está dada por la concentración mayor de proteínas en el plasma que en el intersticio. Y eso va a ser el motivo de la próxima charla que nosotros hacemos un recorderis de qué es la presión osmótica, qué es la presión osmótica coloidal plasmática intersticial, para después uno poder, en las últimas lesiones, ya poder hablar a uno de lo que son los factores protectores para evitar la formación del edema y los factores que van a en un momento dado a determinar que yo desarrollo no edema en alguna parte del cuerpo.